Ok, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Te pido que prestes mucha atención. Te recuerdo que los materiales que vamos a utilizar para esta ocasión son los siguientes. ¿Ok? Te recomiendo que los tengas a la mano para agilizar nuestro trabajo. E igual, en libreta de español, tener nuestro encabezado. El tema que seguimos trabajando es redactar una encuesta y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de pregunta. Esto es muy importante que prestes atención, ya que recuerda que la encuesta que vamos a realizar en nuestro grupo va a ser una encuesta realizada con cada una de las ideas que nosotros podemos tener, y esto incluye a que cada uno de nosotros mínimo tenemos que realizar una pregunta. ¿Ok? Yo te he puesto ahí una imagen de una puerta abierta y cerrada porque específicamente para el trabajo de la encuesta que vamos a realizar, vamos a trabajar sobre estos dos tipos de pregunta. Bueno, y acá te pongo la pregunta, ¿no? ¿Cómo podré identificar los diferentes tipos de pregunta? Y como te decía, para nuestro trabajo de encuesta vamos a trabajar única y exclusivamente con dos tipos de preguntas, que son las cerradas y las abiertas. Por eso te puse la imagen. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son aquellas en donde la pregunta solo te da a elegir, a ti como encuestado te da a elegir entre algunas opciones de respuestas ya preestablecidas. Esto quiere decir que cuando a ti te toque redactar una pregunta dentro de esas respuestas o posibles respuestas que tú vas a ponerle a la pregunta, tú ahí mismo le estás básicamente como guiando al encuestado a que te responda solo sobre esas dos opciones de pregunta, 3 opciones de pregunta, 5, 6, dependiendo del número de opciones que queramos poner, pero entonces como que de cierta manera limitamos las respuestas del encuestado al hacer una pregunta cerrada, ¿sale? Y acá te pongo un ejemplo. ¿Cuánta televisión ves los domingos? Y entonces damos varias opciones. No vemos menos de una hora, 1 o 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas o más, ¿sale? Aquí es importante que cuando demos 3 opciones o más, debemos de pensar en 3 parámetros básicos, que sería el que no hace nada o no realiza nada, el que te va a decir definitivamente que no, el que va a estar en un término medio y el que va a estar en un término máximo de hacer las cosas o en el grado más grande de las opciones de respuesta, ¿sale? Aquí te pusieron 6 y entonces si te das cuenta va gradualmente desde el que no ve hasta el que ve muchísimo tiempo, ¿sale? Por eso está el más. Entonces este es un tipo de pregunta cerrada porque para contestar debes de elegir entre una de las opciones. Y bueno, el otro tipo son preguntas abiertas, ¿sí? En una pregunta abierta, el encuestado tiene la libertad de dar su opinión totalmente, es decir, tú nada más encuestador lanzas la pregunta, escribes la pregunta y el encuestado tiene que escribir o te da la respuesta abiertamente, como él lo piensa, como él quiere, como él lo siente. Ojo, porque aquí es bien importante, ¿sí? A ti te va a tocar ser el encuestador más adelante. Es bien importante que recuerdes que así como en el salón nos pasa, te vas a encontrar allá afuera a las personas que encuestes, personas que son tímidas o que les cuesta como cierto trabajo dar una respuesta más profunda. Es decir, tú le vas a preguntar, durante este periodo de contingencia, ¿ves televisión? Y te va a decir sí, ajá, ¿sale? Entonces también es importante que tú cuando vayas a encuestar sepas solicitarle mayor información al encuestado y no nada más te quedes con una palabra sí o no. Si la pregunta fuera cerrada y las opciones fueran o sí o no, entonces ahí sí, nada más con que te dé una opción y que sea sí, no pasa nada, pero cuando son abiertas, tú esperas que el encuestado te dé mayor información y cuando no lo hace, entonces solicitas, ¿sí?
mayor información. Más adelante también vamos a ver cuando nos toque hablar sobre cómo tenemos desde presentarnos, cómo prepararnos para encuestar. En ese momento vamos a hablar sobre esta parte del ¿y qué hago, Miss? Cuando la persona encuestada, cuando el encuestado solo me dice respuestas cortas, ¿sale? Pero bueno, en esta pregunta abierta, recuerda que el encuestado te va a decir todo lo que él quiera decirte. Y entonces acá pongo el ejemplo. ¿Qué hiciste ayer? Así, solamente. Entonces aquí, no sé, alguien del salón me podría decir, me levanté, desayuné, me cambié, me peiné, tuve clases, después jugué un rato, después comí, después vi la tele y al final me bañé otra vez y me dormí. O solo me dormí, ¿no? Entonces, dentro de esa pregunta, el encuestado te puede responder todo lo que hizo en un solo día. Y también te puede responder nada, ¿sale? Entonces, esta es una pregunta abierta porque recuerda que el encuestado puede responder lo que él quiera. A eso se refiere la palabra libremente, ¿sí? Y la respuesta, esto es bien importante porque aquí las respuestas que tú vas a obtener pueden ser variadas, es decir, no todos los niños, no todos los adultos, no todas las personas que tú vas a encuestar te van a contestar lo mismo, ¿sale? Ok, entonces, el producto del día de hoy será el siguiente. ¿Sí? En tu libreta vamos a realizar un ejercicio en libreta de español, ¿sí? Con la fecha, aquí ya vi que dice 27, debe de decir 28 de abril. Te voy a pedir que antes de que realices la actividad necesitamos, recuerda, tener un breve apunte de este subtema, que son los tipos de pregunta, y algo bien importante porque ahorita vamos a realizar un ejercicio. Debes de recordar que esto ya lo hemos visto en reglas ortográficas en el salón, que las palabras qué, cuál o cuáles, quién o quiénes, cómo, cuándo, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, dónde y a dónde son palabras tónicas y se escriben con acento cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo, como el ¿qué hiciste ayer? El qué lleva pregunta. ¿Cuántos años tienes? Lleva acento, ¿sale? Entonces, por favor, te lo pongo aquí, lo vas a copiar en tu libreta, porque ahorita en la actividad que vamos a realizar de clase, que va a ser esto, lo vas a copiar inmediatamente abajo del apunte, vas a escribir 5 preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas en tu libreta, ¿sí? Ojo, para el ejercicio de las preguntas cerradas, solamente vamos a hacer el ejercicio el día de hoy de 5 preguntas que su respuesta sea sí o no. Te pongo un ejemplo de pregunta cerrada, que la respuesta sea sí o no. ¿Te bañaste ayer? Entonces solo voy a poner a un ladito los 2 cuadritos que diga sí o no. Y entonces la persona tiene nada más que contestar, sí me bañé, no me bañé. No te va a decir por qué, no te va a dar la explicación del por qué. ¿Sale? Ok, entonces este va a ser nuestro producto de el día de hoy.